noticias, pero empecemos y vamos al grano. ¿Cómo es? Cuentas embargadas en el municipio de Tarso. ¿Cómo entender eso? No, pues, a ver, pues primero contarle a la gente que estamos haciendo una gestión, que estamos ahora presentando un informe de gestión muy importante, pero que sí, tenemos un problema en este momento, y es que el exalcalde nos embargó las cuentas de fondos comunes del Banco Agrario, pues precisamente porque no le hemos pagado esa liquidación, esos saldos que le quedaron ahí al hombre, que los debió haber pagado él antes de salir, que es bastante complejo pues el tema, pero que eso es un ápice con todo lo que nos dejó. O sea, son muchas las cosas que quedaron sin pagar, las deudas que nos dejaron, y que por eso estamos como estamos y por eso no le hemos podido pagar. Entonces se vuelve un círculo vicioso que no le podemos pagar porque no tenemos de dónde, porque él nos dejó demasiadas deudas. ¿Cuándo se embargaron esas cuentas? Hace un mes aproximadamente. Hace un mes, quiere decir que cuando uno tiene embargada una cuenta no puede mover nada que entre a esa cuenta. Exactamente. Y por tal motivo no se le ha pagado al exalcalde de este municipio, Freddy Hurtado, la liquidación como exalcalde. Pero venga, alcalde, de la localidad. vámonos más para atrás. Antes de que a uno le embarguen la cuenta, uno hace un cobro y uno toca la puerta y dice, buenas, acá me deben este dinero. ¿Qué responde entonces la alcaldía antes de llegar a ese punto jurídico? Exactamente, sí. Lo que pasa es que ahí nosotros, y lo decía yo cuando publicábamos, que el juzgado, pues, respetando mucho pues, las instituciones y mucho más pues, el juzgado, pero yo creo que ellos no hicieron realmente el proceso como debe ser, porque a nosotros nunca nos llegó una petición de conciliar, de llegar a un acuerdo con el exalcalde. Nosotros en el momento en que contestamos, pues lo que dijimos era que las finanzas del municipio eran complejas y que al ser complejas no teníamos cómo pagarle, pero si hubiésemos podido llegar a un acuerdo o algo por el estilo, pues como lo hemos hecho con todas las deudas que nos dejaron, nos ha tocado entrar a hacer acuerdos de pago, a refinanciar las deudas que quedaron en los bancos, y pues con los empleados y todos los contratistas que no pagó el alcalde anterior, pues nos ha tocado ir abonando, que pague las cesantías, porque si no entonces vienen los intereses y todo lo demás, y eso es lo que hemos hecho, pero con él no hemos tenido ningún... Alcalde Hugo Alexander, sí. Hablemos justamente de eso, de cuáles son esos desafíos financieros heredados de la administración anterior con los cuales ustedes, su Secretaría de Hacienda, se encontraron. ¿Y qué fue lo que empezaron a priorizar entonces para poder sanear y poner en marcha además su programa de gobierno? Claro, es que el tema ha sido tan complejo que las priorizaciones han sido que pague deudas, pague temas tan complejos como los siguientes. Sí. Ustedes saben que un crédito de tesorería, un alcalde lo hace para pagarlo en la misma vigencia, ¿cierto? Y el alcalde anterior, que eso va a tener unas repercusiones pues, jurídicas para él, no pagó un crédito de tesorería. A nosotros nos tocó entrar ya con intereses y todo lo demás a pagar un crédito de tesorería que él lo debió haber pagado el 31 de diciembre antes de salir. Entonces una de las prioridades fue esas. De entrada yo llegué en shock en enero, y en febrero ya estaba pagando casi 400 millones de pesos de un crédito de tesorería que él tenía que haberlo pagado el 31 de diciembre. ¿Cuál es el valor de ahí esa liquidación del exalcalde? De la liquidación del exalcalde son unos 50 y punta millones, eran 58, pero nosotros las cesantías, porque ustedes saben pues el tema de las cesantías, pues es así, las consignamos en el fondo, se las pagamos, pero es una deuda de unos 50 millones. Lo que pasa es que para un pueblo tan pequeño como Tarso, Luisa, usted más o menos lo conoce, pues 50 millones es mucha plata. Mucha plata. Exactamente, y si tenemos una deuda, que aquí se lo mostraba a Diana, a María Andrea. Perdón, a María Andrea, de 5.255 cuando llegamos, pues imagínese, va a sacar 50 millones así. Y entonces, como me lo preguntaba María Andrea, hay muchas otras cosas que nos tocó priorizar, como ese tema de las cesantías. Entonces las cesantías de tanta gente que quedó al 31 de diciembre, las tuvimos que consignar también el 14 de febrero, apenas estamos iniciando. Y así por el estilo. A esta hora llevamos pagados más de 2.400 a diciembre del año pasado. La cuenta hoy es más de 2.800 millones, la mitad de la deuda, que es una cosa de locos. Por eso mucha gente en el municipio dice, es que el alcalde no ha hecho nada. Adivinen qué hemos hecho, pagar deudas.
Alcalde, yo quiero preguntarle, y lo hacía incluso en la papa caliente de nuestra compañera María Andrea, en torno a eso, que pues el exalcalde debe dar algunas explicaciones del por qué no dejó agendado el pago de él y de lo que faltaba de su administración, si era que estaba esperando una continuidad para poder pues seguir tapando ese déficit fiscal. Y de alguna otra manera, para agregarle a la pregunta, ¿qué soluciones ha dado ustedes de su administración para ayudarle a ese tema económico del municipio de Tarso? Sí, pues usted tiene toda la razón. Ellos contaban y querían tener continuidad, o sea, y por eso su ex esposa era la candidata y pues querían como seguir ahí como lo han hecho mucho tiempo. Pues lo sabemos que 3 de ellos han sido alcaldes y el exalcalde Freddy ha sido 2 veces. Eso era lo primero que ellos querían y seguir manejando todo como lo habían venido manejando. Tarso siempre ha sido la caja menor de ellos, eso lo conocemos todos los que hemos hecho política allá y que los conocemos a ellos. Y eso era lo que ellos querían. ¿Por qué no lo hizo? Yo creo que ahora en la papa caliente lo decía muy claro y la secretaria de Hacienda lo decía, porque ellos simplemente lo que hicieron fue inflar el presupuesto, proyectar recaudos que no iban a tener para poder contratar un tema muy político, en tema electoral, en campaña, para poder tener gente, para poder tener caudal electoral y luego dejar las deudas. Y eso fue lo que hicieron, ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues de entrada austeridad, nosotros tenemos hoy la mitad de la nómina. Por eso me parece muy ridículo cuando decía él que nos gastamos 9.000 millones de pesos, que también se explicó que no es cierto, porque nosotros lo que hemos hecho es reducir a la mitad toda la nómina y entonces hemos hecho un trabajo de austeridad muy grande. Con menos hacemos más, eso es otra frase que hemos acuñado nosotros en la administración, con menos gente, con menos dinero, porque no nos dejaron, estamos pagando, hacemos mucho más. Y lo otro es pues coger los recursos, manejarlos muy bien y entrar a pagar, y por eso hemos llegado a una cifra como esta. Entonces una cifra de 2.800 millones de pesos es una cifra que está representada en todo lo que les decía, en los créditos de tesorería, en todo lo que hay que pagarle a los bancos pues por la deuda pública como tal, pero también todo ese déficit que nos dejaron de los empleados. De un tema, les cuento una perla, las fiestas del último año también, pues la casa por la ventana en campaña. ¿En qué fecha son? En octubre, están invitados para que vayan a las fiestas. No van a ser tan buenas porque como no tenemos como llevar esos artistas tan rimbombantes, pero hacemos unas muy buenas fiestas, muy culturales por demás. Valieron 850 millones de pesos. En un pueblito como el nuestro, 850 millones de pesos es... Las del último año de gobierno del exalcalde. Pero el tema no es ni siquiera ese, el tema es que quedaron debiendo 670 millones de pesos. Entonces nosotros encontramos todas pagaron solo el anticipo. Se gastaron 800 y quedaron debiendo 600. Pagaron solo 200 de las fiestas. No pagaron 200, 170 y punta, 180 y el resto lo quedaron debiendo. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cierto? Y así perlas como esas, todas las que ustedes quieran. Entonces contratistas de obra que el parque hecho con recursos de regalías regionales, pero que la interventoría la tenía que pagar el municipio, entonces deudas de 150, 200 millones de pesos, vías urbanas, tengo un problema con las vías urbanas, un contrato que no lo hemos podido resolver porque a todos ellos les dio por contratar con la famosa Enduce de la Ceja. Y eso es una locura porque entre el departamento y la Enduce está la hora que no hemos podido liquidar ese contrato, pues porque claro, el contratista y el alcalde anterior... de las viviendas. No, es que aquí me puedo quedar con cualquier cantidad de cosas, viviendas, una enredo. Que también claro, está con la Enduce, pero esto es vías urbanas, entonces quedaron empezadas, ya tengo unos huecos en la mitad del pueblo y entonces la gente ahí es donde dice, este man no ha hecho nada, pero nadie conoce que es que precisamente hay un proceso para liquidar, hay unos temas que no se han pagado, le debemos a la interventoría 140 millones de pesos y si le mete que mano, ni siquiera tiene, y si le mete mano es peor para mí. Entonces eso no lo entiende la gente y ven el hueco y claro, este man lleva año y medio y no ha hecho nada. Entonces es muy complejo dejar perder 1.000 millones de pesos con
Indeportes liquidó antes de irse un convenio con Indeportes para hacer una placa polideportiva. ¿Y qué nos tocó hacer? Porque ya estaba contratada. Y entonces hizo unos movimientos de ahí con dineros de regalías y nos tocó hacer la placa con recursos propios, 1.350 millones de pesos aproximadamente, con recursos propios. Un municipio como Tarso no puede gastarse 1.350 millones de pesos en una placa polideportiva. O sea, uno busca una cofinanciación con el INDER, con el gobierno nacional, con no sé qué, y pone 200 o 300, 400 millones de pesos. Pero es una locura uno gastarse eso, y por eso entonces quedaron desfinanciadas esas viviendas, que ahora lo que hemos hecho pues en nuestra gestión es con Viva retomar el proceso, hacerlo de una manera muy transparente para buscar a quienes sean los posibles beneficiarios, y estamos poniendo el lote y estamos poniendo por cada vivienda de esas 5 millones de pesos, 150 millones de pesos. Eso sí es otro tema, así cofinanciamos y así hacemos rendir lo poco que tenemos, pero no hacer lo que Alcalde, venían haciendo. en ese sentido, bueno, para que vayamos trascendiendo a otros temas, pero dejar entonces claro, usted decía, no solamente es el alcalde, sino que nos tocó pagar a otros funcionarios. Sí, total. Incluso creo que lo decía ahora también mostrando esa declaración de la secretaria de Hacienda, que me recuerda el nombre de ella. Laura Hurtado. Laura Hurtado. Sobrina sobrina del exalcalde. Además, fíjese, la secretaria de Hacienda decía que no solamente es el exalcalde Freddy Hurtado, sino que a otros funcionarios les tuvieron que pagar, porque según la vigencia de 2023, de marzo a diciembre, pues no se les había pagado de acuerdo a lo que mostraban entonces los libros contables. Pero no sé orden de ideas, en este plan de pago, ¿qué se puede esperar? ¿Van a esperar entonces ustedes que le desembarguen la cuenta? Porque, a ver, un embargo de la cuenta es justamente para asegurar páguele para desembargar. Para desembargar. Ajá. Entonces, ¿cuáles van a ser las acciones? Porque obviamente ustedes necesitan tener manejo del dinero que tengan ahí, mucho o poco, pues Flujo necesitan de caja. tener ese flujo. Claro, no, estamos esperando pues con el juzgado y que el proceso continúe. Y, Eso genera más intereses, alcalde, ¿no? Sí, entonces ahí viene un tema, pero si de intereses hablamos, los que nos dejaron y los que va a tener que responder en el informe de la Contraloría. El exalcalde tiene entre intereses y temas por más de 84 millones de pesos para responder, pues porque así actuó. Usted es un hombre de política. Si es habitual realmente, o mejor dicho, pongámoslo en este escenario, termina diciembre de 2027, ¿usted le deja entonces al alcalde de 2028 que le pague a usted? Nunca. La historia O sea, mía, asegura su pago. Claro, totalmente. La historia mía ha sido un déjà vu. Las 2 veces que él ha sido alcalde, adivine quién le ha recibido la alcaldía. Yo también he sido alcalde 2 veces. Y las 2 veces... siempre le ha recibido a él. Exacto. No. Siempre le recibo con los problemas, con las deudas. O sea, este camino ya lo conocemos. Yo ya lo conozco. Lo que pasa es que sí es muy complejo porque esta vez fue mucho peor. Pero yo, pues, todo el mundo lo sabe, cuando terminé mi alcaldía dejamos todo saneado, tanto que al alcalde siguiente le fue muy bien y todo le salió muy bien, porque en ese momento la construcción de la doble calzada, todo este tema de las 4G, y el municipio tuvo un saneamiento por parte mía, y entonces pudo trabajar muy bien el alcalde siguiente. Eso están esperando ahora los demás candidatos y los demás que quieren ser alcaldes, porque saben que conmigo trabaje para sanear, trabaje para que las cosas queden bien, y entonces el municipio va a ser mucho más viable y mucho más para cualquier administrador va a ser mejor. Alcalde, ante este panorama financiero que presenta hoy el municipio de Tarso, pues, ¿de quién ha recibido apoyos? Y me refiero a congresistas. ¿Quiénes lo han acompañado? Venga, pedaleemos este proyecto, venga, busquemos recursos en Bogotá, venga, hagamos esto. ¿Quiénes? Ha sido bastante complejo, porque ahí hay otro tema, y es que nosotros, en su momento, yo llegué a la alcaldía con una coalición, con el aval del Partido Conservador, y una coalición con la U y con el Nuevo Liberalismo. Pero tanto el Partido Conservador en las salas, pues, o en los equipos que nos movíamos, pues es un tema, no nos han ayudado de la mejor manera, y además pues porque el tema nacional es muy complejo, o sea, llegar a recursos en el gobierno nacional ha sido pues
una labor titánica para nosotros. El senador Juan Felipe Lemos nos ha ayudado mucho pues, por la coalición que tenemos con la U y que nos llevó a la alcaldía y que él tiene su equipo allá. Nos ha ayudado mucho él. Y a nivel departamental, pues lo que hemos hecho es hacer gestión directamente nosotros con el gobernador. Y estamos siempre prestos a todos esos programas que salen, lo que les hablaba de vivienda. O sea, nosotros a todo lo que sale, a las convocatorias, ahí vamos y ahí estamos. Entonces, para nosotros el tema de infraestructura educativa, que también quedó nefasto, o sea, hubieron 4 años en los que no le hicieron nada a nuestras instituciones educativas, lo estamos trabajando y ya hemos sacado algunos procesos adelante. En infraestructura deportiva también, ahí venimos haciendo un trabajo en el Coliseo muy importante y así en otros escenarios deportivos. En educación, para mí el tema de educación siempre ha sido el pilar fundamental en las 2 alcaldías y yo creo que la gente ya sabe y reconoce que eso para mí es importante y venimos haciendo un trabajo muy grande en educación. Tenemos ese parque educativo que fue hecho en mi primera administración y que cuando llegamos hace año y medio tenía un solo programa de educación superior con muchos problemas y hoy en día tenemos más de 12 programas de educación superior entre técnicas, tecnologías y carreras. Hemos llegado al punto de tener ahora con el TDA Derecho, Contaduría, Agronomía o Ingeniería Agronómica como la llaman hoy en día. Entonces, pues ese ha sido como el trabajo nuestro, o sea, poder presentar todos los proyectos que podemos, muchos aún no han salido, saldrán luego, por eso muchas veces la gente no ve pues, que se esté haciendo demasiado, pero yo creo que hacemos un trabajo social muy grande con el equipo que tenemos, trabajamos en todos los frentes de la administración municipal. En ese informe que le va a llegar a toda la comunidad, sea de manera impresa como la tenemos acá, o sea de manera digital por todas las redes y todo lo demás, pues ahí pueden ver todo lo que venimos haciendo y que no es poco. Es el alcalde del municipio de Tarso, en el suroeste antioqueño, Hugo Alexander Ocampo. Alcalde, nosotros muy pendientes entonces de cómo avanza este tema financiero en su municipio para obviamente después cumplir con ese plan de desarrollo, aunque viene haciendo usted pinos para cumplirlo porque es el deber ser, pues también hay que sanear esas finanzas en su municipio. Alcalde, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, claro, estaremos trabajando y seguiremos pagando deudas y seguiremos haciendo la tarea. 7:50